esos son los signos, digamos, principales de atelectasia. Les muestro una imagen para poder entender perfectamente. Miren esta radiografía de tórax, con un hemitórax derecho, normal, negro, radiolúcido, radiotransparente, con aire, pero fíjense el hemitórax izquierdo, absolutamente radiodenso, radio opaco, blanco. Esto se debe a una atelectasia o a un colapso, en este caso pulmonar, es decir, de todo el pulmón izquierdo. Fíjense que por acá tengo la tráquea, el aire de la tráquea, bifurcación carinal, bronquio fuente que entra al lado izquierdo y hasta ahí llegamos. Fíjense que con el punto, acá esta flechita un poco nos está marcando hasta dónde llega el aire. Seguramente acá hay una obstrucción. Un cuerpo extraño que el paciente se pudo haber aspirado involuntariamente, un tapón mucoso en los pacientes bronquiales crónicos, por ejemplo, los que ustedes van a hacer el golpeteo, ustedes saben mejor el nombre y demás, en la espalda, para que el paciente pueda eliminar las secreciones. Bueno, perfecto. Esta es la radiografía con la que se van a encontrar. Una opacidad homogénea, pareja, disminuye el volumen pulmonar. Fíjense cómo el mediastino, la tráquea fundamentalmente, se desplaza hacia el lado de la lesión. Algunos hablan de columna desnuda o raquis desnudo, porque es como que la tráquea, al lateralizarse hacia el lado de la lesión, desnuda, muestra mejor la imagen de la columna dorsal. Y fíjense con el punto 5 acá, con el número 5, la hiperinsuflación compensadora por parte del pulmón que está funcionando. Vamos a ver un pulmón evidentemente más negro. Esto cuando tenemos una atelectasia o un colapso de todo un pulmón. También ese colapso o esa atelectasia puede no ser de todo el pulmón. Puede ser, por ejemplo, como en esta otra, en esta otra imagen que acá les muestro, fíjense, que se haya colapsado solamente un lóbulo, el lóbulo superior. Fíjense la tráquea a dónde está desplazada en sentido homolateral, hacia el mismo lado del colapso. Acá tenemos la cisura menor, por eso está bien marcado. El único que está comprometido, la obstrucción, habrá sido para el bronquio que entra al lóbulo superior. Acá está, lo taponó, lo obstruyó, colapsó. Atelectasia, aumento de la densidad homogéneo, parejo, porque hago alusión, insistencia a lo que es homogéneo, por lo que vamos a ver después con la neumonía, que ya lo habrán visto seguramente. Fíjense en la imagen de perfil, la cisura mayor por acá, la cisura menor por acá, y con el número 4, digamos, el pulmón atelectásico y disminuido de volumen, porque perdió aire. Eso es lo que a nosotros nos puede mostrar una patología frecuente a nivel pulmonar, que es la atelectasia o el colapso. Otra tenemos, fíjense, dentro de las opacidades parenquimatosas, la ocupación del espacio aéreo. Llámese o traduzcámoslo como neumonía o condensación o consolidación. En esta patología, que también nos va a dar, pueden observar ustedes, un aumento de la densidad, no es homogénea. Fíjense cómo es heterogénea. Fíjense esto que aparece acá, esto que aparece acá. Como, a ver si nos entendemos, como si fueran caminitos negros, radiolúcidos, porque tienen aire en su interior, al que nosotros vamos a llamar broncograma aéreo. ¿Qué quiere decir broncograma aéreo? La imagen del bronquio con aire en su interior. La ocupación del espacio aéreo, la neumonía, generalmente no me afecta la vía aérea, no me afecta el bronquio, me afecta los alvéolos, los sacos alveolares. Puede afectar el bronquio cuando en lugar de ser una neumonía, el paciente nos presente una bronconeumonía. Pero si no, vamos a ver este signo que es característico de la ocupación, que es el signo del broncograma aéreo. Bronquio con aire radiolúcido que lo vemos en medio de una condensación.
Todo esto radiodenso, radiopaco, blanco que tenemos alrededor son los alvéolos llenos de secreción, de moco, de pus, de sangre, de células, de lo que fuera. Esta es la imagen entonces de la ocupación del espacio aéreo. Acá tienen otro caso. Podemos hablar de una neumonía del lóbulo superior del pulmón derecho, porque fíjense que acá tengo un borde muy neto que va a estar dado por la cisura menor, que me divide el lóbulo superior hacia arriba del lóbulo medio hacia abajo. Y fíjense con el número 2, esto que aparece acá, que se ven como si fueran, como yo les decía, caminitos, senderos negros. Eso es el broncograma aéreo. Recuerden algo, broncograma aéreo es signo indiscutible de neumonía, de ocupación del espacio aéreo, de consolidación o de condensación, ¿de acuerdo? ¿Se entendió hasta acá? ¿Estamos bien? Profe, ¿Algo que quieran que yo les aclare? profe, ¿Sí? en el signo del broncograma aéreo, ese, no puede estar acompañado de atelectasia, porque en la atelectasia los bronquiolos también se colapsan. ¿Puede ser? No, en la atelectasia, al colapsarse los bronquios o los bronquiolos, no tenemos broncograma aéreo, porque el bronquio está obstruido, está colapsado. Acá el bronquio está permeable, está libre. El problema de la neumonía no es el bronquio, es el alvéolo, que es el que está infectado y el que está lleno de secreción de moco o de pus o de lo que fuera. ¿De acuerdo? De Por acuerdo. eso la neumonía tiene broncograma aéreo, pero el colapso o la atelectasia no lo tiene. ¿Por qué razón? Y porque no vemos el bronquio, porque el bronquio está obstruido, entonces no tiene aire en su interior. ¿Está? ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe, perfecto. Muy Gracias. bien. Profe, y en Vamos caso a... de que fuera una Sí, bronconeumonía, ¿se vería sí. similar a una atelectasia? Sí, pero con una diferencia. La atelectasia te va a dar siempre bordes netos, porque te va a tomar un segmento o te va a tomar un grupo de segmentos o te va a tomar un lóbulo, y si toma un lóbulo, la fisura te va a marcar el límite. Fíjense cómo la neumonía, acá tenemos límite, porque acá está en contacto con la cisura menor, pero acá arriba no podemos marcar un límite. Eso es lo que ustedes van a encontrar como bordes algodonosos. Es como si fuera un copo de algodón. Ustedes vieron que cuando sacamos un pedazo de algodón de la bolsa de algodón, los bordes son como indefinidos, como borrosos, porque estos grupos alveolares se van a ir contaminando por contigüidad. El proceso infectivo, el microorganismo que produzca la neumonía, habitualmente los neumococos, van a ir tomando, van a ir comiendo, por así decir, los grupos alveolares cercanos. Entonces, los bordes son más difuminados, son menos definidos. Esa es una diferencia entre los bordes de la atelectasia y los bordes de la neumonía. Ojo, aclarando algo. Nosotros estamos hablando en el caso de que sean patologías puras, es decir, que mi paciente tenga solamente una neumonía, que mi paciente tenga solamente una atelectasia. En la realidad, ustedes saben muy bien y lo van a ir comprobando, puede haber coexistencia de patologías. ¿Se entiende? Un paciente que tenga un proceso infeccioso, neumónico, y por la misma proliferación mucosa hace tanto moco y un tapón mucoso tan marcado que me puede tapar un bronquio y me produce un colapso como consecuencia de. ¿Se entiende? Entonces, nosotros tomamos las patologías como entes separados, pero en el paciente o en la realidad podemos tener la combinación que ustedes quieran. O después, ahora enseguida, cuando veamos un derrame pleural y lo estudiemos como una entidad pura, sola. Sí, algunas veces sí, pero otras veces el derrame pleural, ojo, va a ser complicación de otra patología. Vamos a hablar de los derrames pleurales paraneumónicos. Como complicación de una neumonía aparece el derrame pleural. O el derrame pleural paraneoplásico, en el caso de un paciente con un cáncer de pulmón que se complica y hace un derrame pleural. O el derrame pleural de origen cardíaco, el insuficiente cardíaco, que además de su problema cardiocirculatorio, me presenta un derrame pleural. Nosotros tomamos los signos puros de lo que es cada entidad en sí misma. Ahora, ¿siempre nos van a aparecer solitas? No.
A veces sí, otras se nos pueden complicar con otras patologías. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no quede Profe, claro? ¿y en las atelectasias por qué se desvía la tráquea? O sea, ¿hay alguna razón en especial? Sí, porque el pulmón pierde volumen. Al perder aire, se achica el volumen, se achica el pulmón. Entonces la tráquea, el mediastino en realidad, se desplaza hacia ese espacio que quedó libre, digamos. En nuestro tórax, adentro, siempre hay un juego de presiones. Cuando estamos en condiciones de normalidad, esas presiones están en equilibrio. Pero si un pulmón a mí se me achica porque perdió aire, el otro va a empujar y el mediastino va a tratar de meterse en parte en ese pulmón. ¿Se entiende? Así como si tengo un derrame pleural que a mí me amplía el volumen torácico porque se me está creando un espacio nuevo, real, que es el espacio pleural. El derrame pleural a mí me va a empujar el mediastino, pero ojo, hacia el otro lado, porque es una patología ocupante. La atelectasia es una patología, o el colapso, es una patología restrictiva, restringe el volumen pulmonar. ¿Se entendió? Sí, profe, entendí, gracias. Vamos a ver un poquito otro tipo de opacidades ahora. Por ahí yo no quisiera ir rápido, voy un poco más rápido para poder tener un pantallazo de las patologías en este espacio que nos queda como para hacer un repaso. Pero si hay preguntas me dicen, por favor no queden con las dudas. Las opacidades intersticiales. Fíjense que las anteriores, atelectasia, neumonía, eran opacidades parenquimatosas, alveolares, ocupaban, comprometían las vías aéreas, el espacio alveolar. Ahora, hay otras que van a ocupar ese gran espacio que tenemos en el pulmón, que es el espacio intersticial. Primero, ¿qué es el intersticio para entenderlo? El intersticio es todo ese tejido de sostén que me está cohesionando arterias, bronquios, alvéolos, pero que no forma parte de ninguno de ellos. Es como un tejido de sostén, es como si fuera, algunos lo llaman, el andamiaje del pulmón. ¿De acuerdo? Hay patologías, les aclaro, la mayor cantidad de patologías pulmonares se van a desarrollar en el intersticio pulmonar, todo ese tejido de sostén para sostener las estructuras pulmonares. Y nos van a dar imágenes generalizadas habitualmente. Las que vimos anteriores, fíjense, nos daban en un sector. Colapso del lóbulo tal, neumonía del lóbulo tal. Cuando hablamos de opacidades intersticiales, generalmente son procesos difusos, diseminados, generalizados a los dos pulmones, porque intersticio tenemos en los dos pulmones. Y tienen diferentes formas de presentarse, siempre dentro de la generalización, de la multiplicidad de imágenes. Algunos los hablan, mejor dicho, de imágenes nodulillares. Cuando tenemos pequeños nodulillos. ¿Qué es un nodulillo? Como si fueran puntitos densos. Algunos hablan de imágenes reticulares. Reticulares viene de retículo. ¿Qué quiere decir retículo? Red. Como si fueran líneas que se entrecruzan y nos forman como redes. En otros casos se mezclan retículo nodulillares. Ese aspecto de red con puntitos. Y para entender mejor, yo les voy a mostrar imágenes. Fíjense esta radiografía de un sector del hemitórax derecho de la región media e inferior. Nos ubicamos anatómicamente en lo que estamos viendo acá. Parte del hemitórax derecho hacia abajo y más hacia la periferia, del lado derecho. Yo les pregunto, ¿la densidad de este pulmón está conservada? ¿Se lo ve bien radiolúcido, bien radiotransparente? ¿Se lo ve negro? ¿O qué piensan ustedes? No, profe. Exacto. Ahora, yo les pregunto, ¿ustedes pueden localizar dónde está la imagen densa que me perturba o está generalizada?
¿Qué les parece? ¿Está en algún punto o está generalizada la cuestión? ¿Qué opinan? Generalizada, profe. Generalizada, sí, señor. Y fíjense, se ven como líneas. Acá estas flechitas coloradas nos muestran. Algunos las llaman líneas de Kerley. Si se acuerdan bien, si no, no importa. Son signo característico del intersticio comprometido. Se las ven como líneas horizontales, blancas, cortas, todas estas rayitas radiodensas que ven ahí. En un montón de patologías, insuficiencia cardíaca, procesos linfangíticos, neumonía, pero neumonías atípicas. No la que veíamos recién de la condensación. Esa es la neumonía bacteriana típica, producida en la mayoría de los casos, yo les dije, por neumococos. Ahora, tenemos otras infecciones pulmonares a las que vamos a llamar atípicas, porque son producidas por microorganismos que no son comunes, no son los típicos. Las neumonías virales, producidas por virus, las neumonías micóticas, producidas por hongos, o las neumonías producidas por bacterias raras, o por bacterias infrecuentes, o por bacterias más agresivas. Estas con aspecto no reticular o lineal. Ahora, miren esta otra, por favor, y comparen. Fíjense. Primera pregunta. Nos ubicamos lo que estamos viendo, ¿verdad? Hemitórax derecho, pulmón derecho. ¿Les impresiona la densidad como normal o como patológica? Este pulmón está cargado con buen aire. ¿Lo vemos radiolúcido, negro, radiotransparente? No, profe, se ve No, patológico. profe. Pero fíjense que en este caso yo no puedo detectar esas líneas cortitas, densas. Yo les diría que estoy viendo imágenes como de nodulillos pequeñísimos, como si fueran pelotitas pequeñísimas. Nódulos miliares. Miliares, la palabra miliar no viene de mil ni de millón, no, olvídense, viene de la palabra mijo. ¿Ustedes vieron alguna vez los granos de mijo? Seguramente la mayoría no los conoce. Yo tampoco los conocí hasta que comencé a estudiar esto. El mijo, los granos de mijo son parecidos al alpiste. El alpiste lo conocerán. O a las semillitas de sésamo. ¿Vieron que suelen venir sobre los panes de las hamburguesas? Esas semillitas de sésamo. Bueno, el mijo es muy parecido. Y a algunos se le ocurrió que esto era parecido a como que si nosotros teníamos un puñado de granos de mijo y lo tiramos adentro del pulmón. Imágenes miliares. Miliares. Una densidad heterogénea, diseminada, difusa. No puedo localizar en un área determinada. Me compromete todo el pulmón o ambos pulmones. Causas, muchas. Yo les diría dos principales. La tuberculosis miliar o hematógena, porque es la que se disemina por vía hemática dentro del paciente infectado por tuberculosis, nos aparecen todos estos nodulillos chiquititos, miliares de compromiso intersticial, o algunos cánceres, como por ejemplo el de tiroides, no es el único, que me dan metástasis con este aspecto, como si fueran nódulos pequeñísimos, chiquitísimos. ¿Cuál es la mejor manera para observar alteraciones del intersticio? Esto que dice acá, la tomografía axial computada, la TAC de alta resolución. ¿Cuál es la de alta resolución? La que me hace muchísimos cortes, un corte al lado del otro. Cada milímetro o cada 2 milímetros me va alargando un corte. Entonces puedo ver muy bien esos pequeños nodulillos de tipo miliar. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá? Vamos ahora, si les parece, a ver otra imagen diferente. Nosotros en lo que vimos recién, alveolar, intersticial, veíamos aumento de la densidad normal. El pulmón que dejábamos de verlo negro y lo veíamos más gris o más blanco. Hay otra forma
que también vamos a tener, fíjense, las dos a la vez, alveolares más intersticiales. Y ahí ustedes van a encontrar como patologías de tipo mixto, porque tienen compromiso alveolar y tienen compromiso intersticial. El ejemplo lo vamos a ver ahora enseguida, dentro de un rato, el edema agudo de pulmón. Por ahora lo dejamos así como un poquito de costado. Fíjense que vamos a ver ahora la posibilidad de encontrarnos con un pulmón también patológico, pero que me presenta una hipertransparencia. Si yo digo hipertransparencia, estoy hablando de una transparencia, valga la redundancia, muy transparente. Y yo les pregunto, ¿cómo vemos nosotros una transparencia en una radiografía? ¿Blanca o negra? Radio transparente. Negra. Negra. ¿Cuál era el ejemplo de lo radiotransparente? ¿Qué estructura me da una imagen radiotransparente o radiolúcida? El aire, perfecto. ¿Y cómo vemos el aire? Negro. Sí, el aire. ¿Y cómo lo vemos al aire en una radiografía o en una tomografía o donde ustedes quieran? ¿Blanco o negro? Negro, profe. Negro, perfecto. Entonces, ¿por qué les digo esto? Grábense algo. Lo transparente en imágenes es lo mismo que decir negro. ¿Por qué razón? Porque la palabra transparencia hace alusión a la transparencia del aire. Y el aire, radiológicamente, es negro. ¿Se entendió? Entonces, si yo digo hipertransparencia, voy a ver un pulmón mucho más negro que lo normal. ¿Queda claro este concepto? Radio transparente, radio lúcido, el aire es negro. Por lo tanto, una hipertransparencia, voy a ver más negro el pulmón. Fíjense que, haciendo alusión al aire, algunos hablan de claridades. Y ustedes saben, como corolario de todo esto, ¿cómo voy a ver una claridad radiológicamente? La voy a ver negra. No nos confundamos, porque hace alusión, el término claridad hace alusión al aire. El aire visualmente es claro, es transparente, pero radiológicamente al aire lo vemos negro. ¿Está? ¿No hay confusión con este concepto? Esto que parece un contrasentido, ¿se entendió? Sí, Profe. se entiende bien. Perfecto. ¿Saben cuál es el ejemplo más característico de una hipertransparencia? Esto que está acá, el enfisema pulmonar. ¿Qué es el enfisema pulmonar? Ustedes lo van a estudiar muy bien, seguramente en patología, porque ustedes trabajan mucho sobre esto. Es una de las enfermedades del grupo EPOC. ¿Qué quiere decir EPOC? Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. EPOC es una sigla, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Estas enfermedades son 4. El enfisema es una. ¿Cuáles son las otras 3? El asma bronquial, la bronquitis crónica y las bronquiectasias. Les repito, el enfisema pulmonar, el asma bronquial, la bronquitis crónica, las bronquiectasias. Ahora, de todas ellas, la que tiene mayor traducción radiológica, una imagen típica radiológica, es la del enfisema pulmonar. 2 palabritas para saber lo que es el enfisema y vamos a interpretar la imagen. El paciente enfisematoso es un paciente que no va a tener problemas en la entrada del aire. El paciente enfisematoso ya van a atender a alguno o habrán visto o verán en la práctica o en el hospital o lo que fuera. El paciente enfisematoso hace entrar bien el aire. ¿Saben ustedes cuál es el problema del paciente enfisematoso? ¿Dónde está la dificultad del enfisematoso? No en la entrada del aire, está en la salida del aire.
Es como que siempre va quedando un remanente de aire que no puede terminar de eliminar el paciente. ¿Me siguen acá? Sí, profe. Les doy un ejemplo. El paciente respira, les digo cualquier número, ¿eh? Respira 10 volúmenes de aire, inspira 10 volúmenes de aire y expira 8. Hay 2 volúmenes de aire que quedan atrapados. Acuérdense esta palabrita. Vuelve a inspirar, otra vez 10 volúmenes de aire. Expira. ¿Cuánto expira? 8 volúmenes de aire. Hay otros 2 volúmenes que quedan adentro. Van sumando. Y así sucesivamente. Entonces, el pulmón y el tórax se modifica. Si tiene mayor cantidad de aire, lo vamos a ver más negro. Lo vamos a ver más hipertransparencia. Aumento de la transparencia pulmonar. Pulmón más negro. Fíjense acá, sobre todo, el enfisema lo van a ver mucho mejor en el perfil que en el frente. Aunque en el frente, fíjense también el aspecto globuloso de este tórax. Pero miren el perfil. Alguno de ustedes seguramente conocerá, sabe cómo se llama este tórax, cómo se le dice habitualmente. ¿Con qué se lo compara? Es un tórax en... En barril. Exactamente. Es un tórax en barril, un tórax en tonel. Fíjense cómo me aparece redondeado. Mucho más marcado el espacio retroesternal, más negro. Mucho más marcado el espacio retrocardíaco, más negro. Y fíjense lo que pasó con el diafragma. ¿Cuál es la forma normal del diafragma que decíamos en la clase anterior? ¿Se acuerdan que el diafragma lo tenemos que ver curvo convexo, hacia arriba? Fíjense este diafragma, cómo está absolutamente aplanado. ¿Y por qué está plano? Y porque todo este aire que está encerrado, que está atrapado acá adentro, hace fuerza, insufla, hiperinsufla el tórax, los pulmones. Entonces nos vamos a encontrar con este tórax de aspecto en tonel o en barril. El típico tórax enfisematoso. ¿Estamos hasta acá? ¿Cuál es la principal causa del enfisema? ¿Qué antecedente yo les diría, pero con prácticamente absoluta seguridad, vamos a encontrar en el paciente enfisematoso? ¿En qué paciente va a aparecer el enfisema? En el paciente con hábito de fumar. El fumador, por supuesto. El enfisema va de la mano del tabaquismo. El paciente tabaquista crónico, el fumador crónico, está condenado con 2 patologías. El enfisema pulmonar, ¿y cuál será la otra? ¿Qué les parece? Bronquitis crónica. Más grave. Cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón. Exactamente. Con eso no les estoy diciendo que todos los pacientes que tienen cáncer de pulmón son tabaquistas. No, todos no. Pero el 90% les puedo asegurar que sí. El alquitrán, los productos tóxicos, la nicotina, etcétera, está absolutamente comprobada que tiene una relación súper directa con el cáncer de pulmón. El enfisema pulmonar y el cáncer de pulmón son las 2 complicaciones o las 2 consecuencias más seguras del cáncer de pulmón. Fíjense, ¿no? Y después pensemos a ver si vale la pena o no. Pregunta que dejo flotando. Les quiero comentar un poquito ahora las enfermedades que van a afectar el espacio pleural, que seguramente las vieron. Vamos a repasarlas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho cuando hablábamos de normalidad y de la anatomía del tórax radiológica? Decíamos que entre las 2 hojas pleurales, porque la pleura es esa membrana que recubre nuestros pulmones, pero es como si tuvieran 2 envoltorios, uno sobre otro. La pleura visceral, dijimos, en contacto directo con el pulmón, con la víscera. La pleura parietal, en contacto con la pared torácica. Entre las 2 hay un espacio virtual en condiciones normales, es decir, no existe el espacio pleural, pero que se puede convertir, decíamos, y esto creo que ya lo comentamos, se puede convertir en un espacio real, auténtico, cuando aparece en ese espacio pleural
o líquido o aire. Si aparece líquido, vamos a tener esto que está acá, el derrame pleural. Para poder diagnosticar un derrame pleural es fundamental que el paciente, como siempre debe estar, de pie para la radiografía. Si no puede estar de pie, por lo menos sentado, o por lo menos con el tórax en posición erecta, vertical, para jugar con la gravedad. Entonces, fíjense, este paciente tiene un derrame pleural importante. ¿Y qué me va a dar el derrame pleural? Obviamente, aumento de la densidad y un aumento súper marcado de la densidad. Porque esto que yo tengo acá, marcado con el número 1, esta opacidad homogénea, que por supuesto no va a tener broncograma aéreo, porque esto no está en el pulmón, esto está en la pleura. Este líquido a mí me va a, y fíjense lo que les digo, me va a velar el pulmón, me va a velar este hemitórax. Velamiento. ¿Velamiento de dónde viene? De que yo hago de cuenta que cubrí con un velo el pulmón y no veo lo que está por detrás. Velamiento. Velamiento es una palabra, un término que lo tienen que asociar al derrame pleural. También se habla de borramiento, porque es como que borra todas las estructuras que están por detrás. No las vemos. Una densidad, valga la redundancia, muy densa y muy homogénea. Fíjense, me borra el seno costofrénico lateral del lado derecho. A este lo veo libre, normal, a este no lo veo, porque el aire del espacio pleural me lo borra. El derrame pleural. Y si no es completo, es decir, no me ocupa todo el espacio pleural de este lado, voy a poder ver el límite, es decir, hasta dónde llegó el líquido, y esto que veo acá es el pulmón normal, porque el líquido no lo terminó de cubrir. Este signo es el que ustedes van a encontrar como signo del menisco. Típico, signo típico del derrame pleural. ¿Cómo es el signo del menisco? O mejor dicho, ¿qué es un menisco? Una línea curva cóncava hacia arriba. Esto es característica de un derrame pleural. En este caso, esta imagen que ustedes están viendo acá, un derrame pleural bastante importante. Fíjense cómo me borra prácticamente las 2/3 partes o más del hemitórax derecho. Pueden no ser tan severos, y tienen acá otro ejemplo. En este caso, el derrame pleural es unilateral también del lado izquierdo. Y fíjense que no me ocupa tanto espacio pleural, me está ocupando la parte baja, la región inferior, pero acá vuelve a aparecer el signo del menisco. Es el límite superior en menisco. ¿Qué es un menisco? Esto que yo les hago así con la mano. Una línea curva cóncava hacia arriba. Borramiento del diafragma, borramiento del seno, no lo veo. Este es un derrame pleural más leve o más moderado que en el caso anterior. Esto en cuanto a lo que sucede con el derrame pleural, las imágenes del derrame pleural. Ahora, ¿se acuerdan la otra posibilidad que yo les dije de ocuparse el espacio pleural? Entonces va a ser también patológico. Esto que tienen acá, el neumotórax, es decir, aire en el espacio pleural. No se confundan con el término. Neumotórax no quiere decir aire en el tórax, porque en condiciones normales todos tenemos aire en el tórax, en el pulmón. Esto hace alusión a neumo, aire, pero en el espacio pleural, que no debe existir. ¿Cómo lo vamos a ver? Primero, ¿qué puede causar un neumotórax? Lo más frecuente o los neumotórax más evidentes, más llamativos, son los traumáticos, postraumáticos. El paciente que sufre una herida de arma blanca, una puñalada, un puntazo, se abre una herida, una boca abierta con el exterior, entra aire del medio ambiente al espacio pleural, la presión del medio ambiente es positiva, la que tenemos adentro es negativa, la positiva es mayor a la negativa, entonces fíjense, esta línea que acá ustedes ven de puntos colorados, a mí me está marcando esto que está acá, que es el pulmón que se está colapsando. ¿Por qué?
Porque toda esta presión que entró de afuera, todo este vacío, me está colapsando el pulmón. Esta zona, por fuera de esta línea de puntos, esta zona, vamos a ver más radiotransparente, más negra, y no hay vasos pulmonares, no hay pulmón. ¿Por qué razón? Porque el pulmón se me está colapsando. Fíjense cómo el pulmón colapsado va volviéndose más denso. Este pulmón que se está colapsando y puede llegar a quedar muy chiquitito, casi en la nada, se va a llamar muñón pulmonar. Así como el menisco es signo del derrame pleural, cuando decimos muñón pulmonar o el signo del muñón, tienen que pensar en lo primero en un neumotórax. Ese pulmón dejó de ser un globo inflado, lo pinché y el globo se achicó y me quedó hecho un muñoncito sin aire, que en algunos casos, fíjense, en algunos casos, sobre todo de neumotórax muy marcados, como este que tengo acá, fíjense lo que es este tórax. Miren este hemitórax derecho. Yo les pregunto, ¿ustedes ven trama vascular? ¿Ven el medio? ¿Ven vasos? No hay nada. ¿Por qué razón? Porque todo esto es un neumotórax. El vacío total. ¿Dónde está el muñón? ¿Dónde está el pulmón? Colapso completo, no hay muñón. Hay muñón, pero no lo veo, que es otra cosa. ¿Qué pasó con el pulmón que perdió todo el aire, que se hizo una bolsita sin aire? Se metió acá atrás y por atrás del corazón está el pulmón. El muñón pulmonar, no hay muñón. Es una manera de decir que visualmente no encontramos al pulmón. Pero el pulmón está reducido a su más mínima expresión por acá. Esto es una urgencia respiratoria. Es un neumotórax hipertensivo. Ojo, hipertensivo no hace alusión a la presión sanguínea, ¿eh? Por favor, el neumotórax hipertensivo no es el del paciente hipertenso. Se le llama hipertensivo por la fuerte presión, por la fuerte tensión que tiene este hemitórax al colapsarse tan violentamente, tan bruscamente, el pulmón a raíz de una herida traumática. ¿Es la única causa de neumotórax? No. ¿Saben ustedes quiénes más nos van a hacer neumotórax? El paciente que hace un rato veíamos. ¿Qué paciente? El enfisematoso. ¿Todos? No. El enfisematoso que tiene bullas, o sea, el enfisema bulloso. ¿Qué son bullas? Cavidades de pulmón destruido. Paciente fumador, destruye el pulmón. Esas cavidades de pulmón destruido, vacías, ante un acceso, por ejemplo, de tos del paciente, o levanta un peso pesado, o hace un esfuerzo, rompe esas bullas. Y al romper la bulla puede lesionar la pleura y pasa el vacío, el aire de adentro de la bulla, pasa al espacio pleural. Y lógicamente me va a hacer también un neumotórax. ¿Qué otro paciente nos va a hacer un neumotórax? El politraumatizado de tórax, el que presenta fracturas costales. Ese es el peligro de la fractura costal. La fractura costal en sí misma no es peligrosa. La costilla es un hueso noble, consolida. Más tarde, más temprano, pero consolida. ¿Cuál es el problema? Cuando se fractura la costilla, el borde de la costilla que se rompe queda muy afilado, es como si fuera un cuchillo. Entonces rompe la pleura. Y en ese caso va a hacer pasar aire de adentro del pulmón a la pleura. Y voy a tener también un neumotórax. También será un neumotórax, por supuesto, de origen traumático. El de la puñalada, el de la fractura de costilla, son todos neumotórax, digamos, a consecuencia de un traumatismo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, profe, le hago una pregunta. Sí, te escucho. ¿Por qué el hemitórax izquierdo se ve tan radiopaco? Se ve tan radiopaco. Porque a este paciente, muy buena pregunta,
A este paciente le vamos a pedir, como siempre, que respire hondo para hacer la radiografía. ¿Se acuerdan que decíamos? Respire hondo, aguante el aire, hacemos la radiografía y después que respire tranquilo. Esta patología duele mucho, entonces el paciente no puede inspirar profundamente. Porque cuando el paciente inspira, la inspiración es un movimiento activo. Yo para inspirar tengo que ejercer una acción, tomo el aire. Como la pleura está lesionada y el paciente está traumatizado, es un paciente que está con un dolor torácico muy marcado. Y al intentar respirar hondo, duele. Entonces, ¿qué hace el paciente con un neumotórax? Si alguna vez lo ven, fíjense, acuérdense, respira. Es una respiración cortita, superficial, casi un jadeo. ¿Por qué? Por el dolor justamente. Además, cuando nosotros hacemos la radiografía, en este caso, al no haber pulmón acá, lo vamos a ver mucho más radiotransparente a este hemitórax, mucho más negro. El pulmón, que está normal, entre comillas, normal porque no está colapsado, no puede hacer entrar todo el aire que quiere, porque no tiene esa posibilidad por la patología y por el dolor que tiene el paciente. ¿Estamos? ¿Se entendió tu pregunta? O mejor dicho, ¿entendiste la respuesta? Entonces, está tan opaco porque no pudo hacer entrar todo el aire que se necesita para la radiografía. Exactamente, exactamente. Y en algunas ocasiones, esta suele ser una excepción, porque la radiografía se suele hacer con el paciente en expiración. Le pedimos que largue todo el aire. Al largar el aire, lógicamente, el pulmón va a aparecer con menor cantidad de aire, pero el neumotórax se me puede acentuar más. ¿Se entiende? Me aparece más marcado todavía el neumotórax. Entonces, es una manera de poder evidenciar mejor la falta de trama vascular, la falta de pulmón, la presencia del neumotórax. ¿Estamos? Bueno, y les quiero mostrar dos imágenes más, dos patologías más para cerrar un poco nuestro... Perdón, espera un segundito porque se me fueron. Nuestro repaso, digamos. Una es esta imagen que está acá. ¿Qué encontramos? Fíjense esto que está acá. Una imagen radiodensa, radiopaca, de aspecto nodular, pero es... ¿A qué llamamos nódulo? A una imagen radiopaca que tiene hasta 3 centímetros de diámetro. Esto es un nódulo solitario de pulmón. Nódulo, imagen radiodensa, de hasta 3 centímetros, no más grande, porque si fuera más grande ya no va a ser un nódulo, va a ser una masa. Solitario porque en los dos pulmones, es decir, en todo el tórax, hay uno solito. Hay uno solo. Esto es indicación sí o sí de hacer este otro estudio que ustedes tienen acá, una tomografía. La tomografía computada, fíjense cómo me muestra perfectamente el nódulo y me va a saber decir que está constituido ese nódulo. ¿Es denso? ¿Es sólido? ¿Es un nódulo tumoral? ¿O es líquido? Y puede ser un proceso parasitario, un quiste hidatídico, un absceso, lo que fuera. Eso es fundamental saber si es sólido, si es un tumor. El médico, el neumonólogo, debe meter una aguja para hacer una punción biopsia pulmonar, para hacer la anatomía patológica y ver qué células hay, para ver qué tratamiento se le da al paciente, qué pronóstico tiene ese paciente. Ahora, si la tomografía me dice, no señor, momentito, cuando es líquido no se mete nunca una aguja, porque se puede complicar el cuadro. Ya sea sangre, ya sea líquido hidatídico, por supuesto, por ejemplo, en un quiste hidatídico, no se punza. Es un nódulo solitario de pulmón. Comparen ahora con esta otra imagen que yo les muestro acá. Me presenta como nódulos múltiples. Fíjense que acá yo no puedo contar cuántos nódulos hay. Son todos nódulos, porque
porque fíjense que todos tienen más o menos la misma forma, más o menos el mismo tamaño y la misma densidad, pero son múltiples. Esto es lo que ustedes van a escuchar y se describe como imagen en suelta de globos. Porque a alguno se le ocurrió que es como si tuviéramos atado, sujeto, un manojo de globos inflados con gas, con gas helio, y de golpe suelto el manojo. Fíjense que los globos van a ir subiendo. Estos son los globos que están soltados. Nódulos pulmonares múltiples. Cuando encontramos esta imagen, en un 80%, y yo me arriesgo a decir, en un 90%, hay que pensar en metástasis pulmonares. Metástasis hematógenas. ¿Qué son hematógenas? Las que se transportan hasta el pulmón por vía hemática, por vía sanguínea. Hasta que se demuestre lo contrario, la imagen de nódulos múltiples en suelta de globos es sinónimo de metástasis pulmonares, de un cáncer del lugar que ustedes quieran. Fíjense, les dice de riñón, de testículo, de colon, de mama, de hígado, de cerebro, del que ustedes quieran. Por lo tanto, estos nódulos múltiples, esta imagen en suelta de globos es de muy mal pronóstico. Nódulos múltiples, imagen en suelta de globos. Y yo no voy a ser fiel a mi palabra, porque yo les dije 2 imágenes, pero les voy a mostrar una más. Tenemos 2 minutos. Quiero aprovechar hasta el último minuto. Fíjense esta imagen que tenemos acá. Tratemos de no ver esta formita de mariposa que tiene ahí, que les dice imagen en alas de mariposa. Porque al presentar acá no puedo sacar las líneas coloradas. Esto que ustedes están viendo acá, señores, es la imagen más típica de un edema agudo de pulmón. ¿Qué es un edema agudo de pulmón? Cuando nosotros en medicina hablamos de edema, estamos hablando de presencia de líquido en algún lugar. Edema de miembros inferiores, los que tengan alteraciones en el retorno venoso, los que hagan drenaje linfático, etcétera. El líquido no sube como tiene que subir, se acumulan los miembros inferiores, edema. El paciente que tiene un edema palpebral, que los vemos con los ojos abotagados, porque en el celular subcutáneo de ambos párpados se acumula líquido. Si digo edema de pulmón, bueno, ¿dónde estará el líquido? En el pulmón, obviamente. ¿Por qué agudo? Porque es una patología de una evolución rapidísima, una urgencia, que si no se la trata rápidamente, el paciente se nos muere ahogado. El paciente nos va a decir, me muero, siento que me ahogo. Fíjense que eso en clínica está descrito como sensación de muerte inminente. El paciente se desespera porque intenta hacer entrar aire, pero no le llega a los alvéolos. ¿Por qué razón? Como el líquido se está acumulando dentro de los alvéolos. ¿Ven el broncograma aéreo que les estoy marcando por acá? Fíjense este otro que está por acá. Fíjense este otro que está por acá. Todos estos por acá. Ese broncograma en medio de esta densidad muy marcada. Pero fíjense, la densidad no es la de una neumonía común. La densidad es bilateral. Nos afecta los 2 pulmones. Y fíjense la forma. Se concentra alrededor o en la zona cercana al ilio, de un lado y del otro. Y fíjense, se respeta la periferia. Yo en la periferia tengo buen aire, todavía. Porque si el proceso sigue y no se puede cortar, esto va a ir, el edema va a ir expandiéndose y ahí van a tener ustedes la causa de muerte del paciente. La mayoría de los edemas de pulmón son consecuentes a insuficiencias cardíacas muy avanzadas o muy maltratadas. Hay otras patologías que también producen edema agudo de pulmón, sí, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, el paciente con un síndrome nefrótico, el gran quemado, es decir, hay una serie de situaciones patológicas. Pero esto que está acá se describe como lo que dice acá,
imagen en alas de mariposa. Porque es como que una mariposa desplegó las alas y se puso sobre el tórax del paciente. Acá está comprometido el espacio alveolar y el espacio intersticial, los dos. Por eso hablamos de un patrón de tipo mixto. Y una idea, y con esto cerramos. Ustedes tenían la imagen del pulmón normal y las patologías pulmonares podemos, una forma, no es la única, las podemos llegar a agrupar en 4 grandes grupos, en 4 patrones. Patologías pulmonares, dejo aparte las pleurales, dejo aparte el edema, dejo aparte el derrame pleural y dejo aparte el neumotórax. Las patologías pulmonares en 4 grupos o patrones. Patrón alveolar, las primeras que vimos, las que afectan los alvéolos. Ejemplo, colapso, neumonía. Segundo grupo, patologías intersticiales, las miliares, las reticulares que habíamos visto. Tercer patrón, este que tienen acá, el mixto. Si yo digo intersticial y digo mixto, este mixto quiere decir la sumatoria de los dos anteriores. El ejemplo más típico, la mariposa, el edema agudo de pulmón. Y un cuarto patrón, que es el que vimos, el enfisema, que algunos lo llaman, fíjense, patrón destructivo, porque en el enfisema se destruye el pulmón. Alveolar, intersticial, mixto, los dos anteriores, destructivo. Los 3 primeros, alveolar, intersticial, mixto, y acá lo pueden ver, me van a dar un aumento de la densidad radiológica pulmonar normal. En vez de ver negro, lo veo blanco. El cuarto, el patrón destructivo, el del enfisema, todo lo contrario. Me da aumento de la transparencia, es decir, veo un tórax, veo pulmones mucho más negros y con ese aspecto de barril o en tonel. ¿Estamos? Sí, Escucho preguntas si alguien tiene alguna pregunta. Traté de dar un paseo lo más amplio posible, lo más resumido, lo menos rápido posible para fijar conceptos. Les pregunto algo. ¿Este Power ya lo tienen subido en la plataforma en el aula o no todavía? ¿Se fijaron? No, profe, no está. Bueno, si no está, Guillermo ya se los va a subir. Yo se lo paso a él creo que ya lo tiene, pero le pido que lo suba y les va a servir a modo de repaso. Porque acá está compendiado todo lo que tenemos que acordarnos de la parte pulmonar, de la parte de tórax. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? Bueno, la semana que viene, el jueves próximo, que es jueves 20 de mayo, tenemos fijado por la carrera la fecha del primer parcial. ¿Qué va a entrar? Todo lo que vimos hasta ahora. Las generalidades, en general, que vimos al principio, los términos, las densidades, y la parte de tórax, tórax normal y las patologías principales que vimos, porque son las que tienen mayor traducción para ustedes. Obviamente que a nivel del tórax hay 1.000.000 de más, pero esto es lo básico, esto es lo que tendríamos que conocer. El examen va a ser escrito, se va a subir al aula, de eso ya se está encargando Guillermo también, y todas las instrucciones van a estar en el aula, en la plataforma. Va a ser, por supuesto, en el horario de siempre, el jueves a las 18. El tiempo, seguramente tendrán toda la hora que habitualmente ocupamos para el teórico. ¿Tengo algo en el chat? ¿Cuántas preguntas? No sé, eso todavía no te puedo decir, pero las suficientes como para que no tengan que andar al galope, a las corridas para poder terminar. El tiempo les va a alcanzar, eso yo les puedo asegurar. No sé decirles si son 10, 20, 30, 40, no sé cuántas. Todavía no lo tenemos terminado de diseñar, pero siempre el parcial y el final se arman en función del tiempo.
no les vamos a poner 80 preguntas para tener 15 minutos, por ejemplo. Es una barbaridad y me parece algo que no corresponde. Siempre la cantidad de preguntas va a estar en relación a la cantidad de tiempo que ustedes dispongan. Yo pienso que un buen resultado no se basa en la rapidez o en la claridad con que contesto. Se basa en que sepa contestar lo que corresponde, lo que sea correcto, nada más. ¿Estamos entonces? Sí, profe. Muy bien. Nos vemos entonces la semana que viene, el jueves próximo, el jueves 20. ¿Sí? ¿Le puedo hacer una última duda, por ¿Sí? favor? ¿Cómo no? ¿El neumotórax entraría dentro del patrón destructivo? ¿El neumotórax? Sí. ¿El neumotórax? No, el neumotórax entraría dentro de las patologías pleurales. Los patrones son de las patologías pulmonares. Que se puede producir un proceso similar, sí, pero ojo, el neumotórax no es un proceso destructivo, porque ese pulmón que se colapsa y se convierte en el muñón, si lo trató bien, vuelve a expandirse otra vez, es decir, no se destruyó. En cambio, una bulia enfisematosa, el que se destruye el pulmón, a ese pulmón del enfisematoso no lo vuelven a reconstruir ni por milagro. ¿Estamos? Sí, profesor Antonio. Muy Gracias. bien. Nos vemos el jueves próximo entonces. Que tengan una buena